El DANE oficializa una tasa de desempleo nacional del 12,9% de la población ocupada, la cual corresponde a una reducción de 2,6 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo del 15,5% que estaba vigente en febrero de 2021. Asimismo, como último referente prepandemia, la tasa de desempleo de febrero de 2020, ajustada con los nuevos factores de calibración que reconocen la estructura demográfica del censo de 2018, era de aproximadamente el 12,2%. Esto significa que la tasa de desempleo, pues además de ver una reducción de 2,6 puntos porcentuales frente a febrero del 2021, se encuentra aproximadamente 70 puntos básicos por encima del referente prepandémico de febrero de 2020. Esta tasa de desempleo nacional se lee para las tres principales ciudades del país como una tasa de desempleo del 12,7%, en donde ahí estamos viendo una reducción muchísimo más importante, una reducción de 5,3 puntos porcentuales, ya que para febrero de 2021 la tasa de desempleo para ese contexto urbano de 13 ciudades era del 18,1%. En términos de poblaciones, es importante recordar que los resultados del mercado laboral que presentamos el día de hoy reflejan un crecimiento de la población ocupada en 1.519.000 personas que están ocupando nuevos puestos de trabajo para lograr que el volumen de la población ocupada en el país llegue a ser de 21.681.000 personas. Por otro lado, estamos viendo que la población desempleada tiene una reducción de 496.000 personas para permitir que el país cuente con 3.213.000 personas en desocupación. Y finalmente, la reducción de la población que se encuentra por fuera de la fuerza laboral corresponde a 433.000 personas de menos para llegar a consolidar un agregado de 13.903.000 personas que se encuentran por fuera de la fuerza laboral, bien sea estudiando, bien sea dedicados a oficios del hogar o dedicados a otras actividades como por ejemplo una pensión de retiro, una situación de discapacidad o sobre todo el desaliento por un rechazo constante frente a la obtención de empleo en el mercado laboral. Con el enfoque de género que es tan importante para analizar el mercado laboral, tenemos una perspectiva bastante positiva en relación con las mujeres. En primer lugar, del 1.519.000 personas de más que estamos viendo ocupadas en el país entre febrero de 2021 y febrero del 2022, estamos encontrando que específicamente 1.004.000 mujeres forman parte de ese crecimiento de la población ocupada. Eso significa que entre febrero del 2021 y febrero del 2022, por cada hombre que recuperó su puesto de trabajo, había 2 mujeres, lo cual refleja de forma contundente los impactos que ha generado el retorno a la presencialidad de la educación para brindar oportunidades a más de 529.000 mujeres que pudieron salir de esa situación por fuera de la fuerza laboral a buscar trabajo y en alguna medida a encontrarlo debido a esta importante recuperación del empleo asociado con las mujeres. Eso significa que la brecha de la tasa de desempleo entre hombres y mujeres en febrero de 2022 se ubica en 6,2 puntos porcentuales, mientras que la brecha de la tasa de desempleo entre hombres y mujeres en febrero de 2021 era de 8 puntos porcentuales. Esto significa que tenemos muy buenas noticias en materia de recuperación del empleo de las mujeres a partir de los resultados de febrero de 2022. En el total nacional del 1.519.000 personas de más que ingresaron a la ocupación o que ocuparon nuevos puestos de trabajo, aproximadamente el 60% de ellos estuvo en las actividades de comercio y reparación de vehículos, actividades artísticas, de entretenimiento y otras actividades de servicios, y las actividades del sector manufacturero. Mientras tanto, en la zona urbana, el crecimiento es de 876.000 personas en la población ocupada para llegar a casi 10.183.000 personas trabajando en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, lleva a que 3 ramas de actividad están explicando más del 70% del crecimiento de la población ocupada, que son comercio y reparación de vehículos, actividades artísticas y entretenimiento, en donde el servicio doméstico juega un rol muy importante, y en tercer lugar la construcción, que en el caso particular de las 13 principales ciudades llega a ver
681.000 personas ocupadas en actividades de construcción, lo cual corresponde a un crecimiento de 128.000 nuevos puestos de trabajo en el sector construcción en las 13 principales ciudades del país. Bogotá en febrero del 2022 tiene una tasa de desempleo del 13,4%, Medellín del 12,5%, Barranquilla del 10,8%, Bucaramanga del 7,9% y Cartagena del 10,4%. La tasa de desempleo nacional se ubica en un 12,9%, una reducción frente al 15,4% para el mismo trimestre móvil del año inmediatamente anterior, mientras que la tasa de desempleo de las 13 principales ciudades del país se ubica en un 13%, en ese caso casi 4,5 puntos porcentuales inferior al 17,5% de la tasa de desempleo trimestral para las 13 principales ciudades del país en el año inmediatamente anterior. Finalmente, los desagregados poblacionales nos permiten establecer que en promedio, en el último trimestre, diciembre, enero y febrero, la población ocupada del país fue de casi 21.3 millones de personas en el total nacional. La población desempleada corresponde con 3.15 millones de personas en situación de desocupación y finalmente 14.31 millones de personas que se encuentran por fuera de la fuerza laboral, recordemos, estudiando, dedicados a oficios del hogar o a otros tipos de actividad. La tasa de desempleo promedio de las 13 principales ciudades del país en el trimestre de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022 fue del 13%. Frente a ese 13% tenemos a una mayor proporción de ciudades por encima de ese promedio, tanto es así que Quibdó destaca como la ciudad con la mayor tasa de desempleo, con un desempleo del 23,1% de su población económicamente activa, seguida de Tunja con un 17,5%. Una ciudad que se caracterizaba por unas importantes tasas de desempleo antes con el enfoque de la gran encuesta integrada de hogares 2005 como Cúcuta, observa una tasa de desempleo del 14,5%, Bogotá del 14,2% por encima del promedio de las 13 principales ciudades del país, mientras que las ciudades que destacan con menor desempleo, en este caso, son Armenia, Bucaramanga, Villavicencio y Manizales, siendo las 4 ciudades con menor tasa de desempleo, donde Armenia, que en la GIH 2005 veía unas tasas de desempleo muy altas que no reconocían las dinámicas empresariales y de generación de empleo en la ciudad, está observando una tasa de desempleo del 8,8%, seguida de Bucaramanga con una tasa de 9,6%, en donde en este caso particular para Bucaramanga estamos incorporando no solo a la ciudad capital, sino también al área metropolitana que corresponde a los municipios que tienen conurbación con Bucaramanga, en su agregado observando una tasa de desempleo del 9,6%. En la medida en que una buena parte, casi 1 millón de los puestos de trabajo que se recuperaron entre 2021 y 2022 sucedió en la posición ocupacional de empleado particular, estamos viendo un componente, llamémoslo formalizante, de la población ocupada en el mes de febrero de 2022. Tanto es así que mientras en febrero del 2021 el 47,5% de la población ocupada en las 13 principales ciudades del país se encontraba en situación de informalidad, en febrero del 2022 el 43,5% de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad, lo cual refleja una reducción de 4 puntos porcentuales. En el balance trimestral, en materia de informalidad, nosotros estamos viendo que el promedio de la informalidad laboral para las 13 principales ciudades del país para el trimestre de diciembre, enero, febrero del 2022 es de 43,3 puntos porcentuales, reflejando una reducción muy en línea con la que sucede en febrero de 3,9 puntos porcentuales.
que desde la distribución geográfica nos lleva a mostrar que Sincelejo, Cúcuta y Riohacha son las tres ciudades con una mayor prevalencia de informalidad, en donde prácticamente más del 64% de las personas que trabajan, es decir, casi 2 de cada 3 personas que trabajan en Sincelejo, en Cúcuta y en Riohacha, lo hacen en condiciones de informalidad, mientras que Bogotá, Manizales y Medellín son las tres ciudades con menor prevalencia de informalidad, las cuales ven a menos del 40%, es decir, que ven a menos de 2 de cada 5 personas trabajando o prestando sus servicios en la informalidad. En relación con la tasa de desempleo juvenil, la frecuencia de análisis que nosotros presentamos es una frecuencia trimestral. Por consiguiente, es importante recordar que la tasa de desempleo promedio para las 13 principales ciudades del país para la población joven entre 15 y 28 años, ya no incluimos los 14 años porque la edad mínima de admisibilidad al trabajo son los 15 años. Esa tasa de desempleo para jóvenes entre 15 y 28 años corresponde a un 21,4% de las 13 principales ciudades del país. En ese sentido, y muy en línea con los resultados del mercado laboral, Quibdó, Tunja y Montería tienen a más del 28% de sus jóvenes que están interesados en participar en el mercado laboral enfrentando el desempleo, mientras que Armenia, Bucaramanga y Villavicencio ven a menos del 17% de sus jóvenes interesados en trabajar, es decir, económicamente activos, enfrentando el desempleo.